Voy a explicar lo que vendría siendo la parte 3 del documento que me tocó explicar para analógica, ¿cierto? En este caso serían las fuentes conmutadas, abreviadas SMPS en inglés, Switch Mode Power Supplies. Esta sería la parte 3 y este es el integrado que comprende este documento, ¿cierto? El AN1114. Entonces, recordando lo que se dijo en los videos anteriores, pues tenemos lo que sería una fuente de poder ideal común. Esta no es conmutada, esta es una común. En esta tenemos pues obviamente la entrada, la conversión en la transformación, ¿cierto? Tenemos aquí la rectificación que se da, el filtro para hacer un rizado y al final tenemos pues la señal de salida, ¿cierto? Una regulación. ¿Qué pasa? Que este tipo de fuentes son poco eficientes, ya que se pierden mucha potencia en ella, ¿cierto? Se disipa mucha potencia y implica un gran gasto de energía en forma de disipación de calor, ¿cierto? En este caso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las fuentes conmutadas. Estas son fuentes que permiten disminuir obviamente esta pérdida de potencia y mediante la conmutación que se da en este transistor a altas frecuencias, mayores a 50 kHz, ¿cierto? Que sería lo que dice acá. Entonces conmuta este transistor para transferir energía a estos elementos pasivos que vendrían siendo el inductor y el capacitor. Aquí tenemos pues obviamente lo que sucede que para que se dé esta conmutación acá, esto es controlado mediante un PWM, ¿cierto? Un ciclo de dureza, de frecuencia o de fase, como podemos ver acá. Esto se va controlando, entonces lo va activando y lo va desactivando para mantener un voltaje. Entonces, estas fuentes conmutadas pueden ser diseñadas para convertir voltajes de DC a DC más altos o más bajos, ¿cierto? De DC a DC, pero también pueden ser usadas de DC para convertir a voltajes AC, DC, ¿cierto? Entonces, estas pueden ser aisladas o no aisladas, ya veremos lo que es esto. Estos serían, recordando los tipos de fuentes conmutadas que se explicaron en el video pasado, algunas, estas serían las no aisladas. Sería una boost y una buck boost, ¿cierto? Esta sería para aumentar voltaje de salida, para disminuir, ¿cierto? Si ingresa un voltaje, aquí va a salir un voltaje menor. Este es el contrario, ingresa un voltaje, aquí lo va a aumentar, va a salir un voltaje mayor. Y en esta puede suceder los dos, puede aumentar o disminuir, pero tiene la capacidad de sacar voltajes invertidos, voltajes negativos. Estas serían ya las fuentes aisladas, que son varias. Estas serían pues la fly converter, ¿cierto? Y la flyback converter. Hay otras más, ¿cierto? Como se explicó en el video pasado, se explicó todo, eso no lo voy a indagar mucho en este, ¿cierto? Estas serían las aisladas porque tienen transformadores, aisladas con transformadores. Para escoger la topología pues que se va a usar, tenemos que todas las topologías son válidas, ¿cierto? Sino que tenemos algunos criterios para escoger la más adecuada, que serían estos, ¿cierto? Preguntar si el voltaje de salida es mayor o menor, cuántos productos se requieren, si el voltaje de entrada o la salida es muy alto y la corriente también, y así. Estos que tenemos aquí, eso también lo expliqué en el video pasado. Aquí tenemos una pequeña guía de selección que salía en el datasheet, que decía pues para escogerla, basados en el voltaje de entrada y en la potencia de salida, ¿cierto? Entonces aquí al lado derecho nos sale lo que vendría siendo pues las topologías preferidas en estos casos, ¿cierto? Estas serían todas estas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan estas fuentes conmutadas de estas fuentes conmutadas, ¿cierto? Entonces aquí se va a explicar un poco qué pasa si se quiere mantener pues el voltaje de salida constante a pesar de que varíe el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es con este circuito de retroalimentación que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues se va a hacer una comparación con un voltaje de referencia, ¿cierto? Se escoge un voltaje de referencia, se hace una retroalimentación para sacar un error, ¿cierto? Entre estos dos voltajes, entre cuando se está sobrepasando y cuando está más bajo de lo que se necesita. ¿Para qué? Para activar y cambiar el PWM que va a estar conmutando este transistor para activarlo y desactivarlo de tal forma que este voltaje siempre permanezca constante, ¿cierto? Entonces tenemos que para el control de voltaje, el voltaje de salida debe mantenerse constante sin importar la variación de la entrada ni de la variación tampoco de la corriente, ¿cierto? Para esto, como dije anteriormente, necesita un control en lazo cerrado de una señal PWM
y existen dos métodos básicos para hacer este control, ¿cierto? Está el de control por voltaje y control por voltaje y corriente, como aparece ahí en la parte inferior. Entonces, primero que todo, tenemos el control por voltaje. Aquí tenemos pues el circuito, la fuente, y aquí se hace la retroalimentación para hacer el control, ¿cierto? Tenemos el comparación, aquí se genera el PWM. ¿Y por qué pasa? Que esta respuesta es muy lenta y es en la respuesta en el estado transitorio muy lento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el otro control de voltaje, que es el control de voltaje y corriente. Este es más eficiente, ya que se tienen dos retroalimentaciones. Tenemos también obviamente la del principio, la que se explicó, la del voltaje, pero también tenemos la de la corriente en la fase que puede estar del transformador o en la fase del inductor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que esta es más rápida, porque desde un principio nos está diciendo si la corriente está fluctuando mucho para saber más o menos predecir cómo va a ser el voltaje. Estos son algunos ejemplos de circuitos integrados, ¿cierto? Como el que se está exponiendo acá, la N1114, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, mira acá lo que es la comparación de voltajes y todo, ¿cierto? Este sería el otro. Y ya algunas aplicaciones de esto que vendrían siendo pues los cargadores de baterías, puede ser la fuente de alimentación para los computadores que estamos usando diario, una fuente de conversión fotovoltaica puede ser otro, y un conversor para un cargador de celular, por ejemplo, o de alguna otra batería. Eso es todo, muchas gracias.